Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Qué bueno. A cuidarse, a cuidarse. Ahora apareció una nueva cepa del virus, una mutación en Estados Unidos. Es más agresiva, más contaminante. Y traspasa las mascarillas. Ya. Profe, ¿en serio dónde leyó eso? Me llegan noticias a mí de las diferentes partes del celular. Me he escrito a varias cosas que informan. Pues y ahí se está investigando. Ha sufrido más de 5.000 y tantas mutaciones. Ha ido cambiando, variando. Es mucho más agresivo, más contaminante, y pareciera ser que las mascarillas no sirven para esa nueva cepa. Se dicen muchas cosas, pues y hay que estar atento porque ayer leí una entrevista que le hicieron al ministro de Educación y quiere hacer volver a toda costa a la gente a los colegios. Y no están las condiciones dadas, pues. Entonces él dice mitad de curso en la mañana y el otro en la tarde, entonces los profesores van a tener que trabajar con algunos que vayan a clase y después de su casa trabajar con el otro, con las otras personas. ¿Y cómo se va a hacer eso? ¿Le van a pagar doble a los profesores? No. Los tiempos tampoco. Y no están las condiciones dadas. Ya, por lo menos hay harta gente. Así que a cuidarse. Oye, la última vez estábamos viendo lo que eran los vectores y estábamos haciendo ejercicios, ¿verdad? Aló. Sí, profe, estábamos haciendo ejercicio. Ya, ok. Yo le subí una guía de ejercicios especialmente para ustedes, que tiene que ver con fuerzas que se dan en diferentes ámbitos. Espérame, a ver, déjame ver dónde estoy aquí. Eso. Y ustedes son... No, esos no son. Ya, esta es la guía y esta guía ya está arriba no sé si alguien la vio, pero está arriba en el fichero, o sea, en el aula. Bien, vamos a hacer el problema 1. Dice acá la figura muestra tres fuerzas, F1, F2, F3, hallar la resultante, su magnitud y dirección. Y tenemos tres fuerzas, F1 haciendo un ángulo de 60 grados, la magnitud o módulo de estas son 10 kilopondios, o le podemos llamar Newton, ¿ah? Simplemente. F4, ¿cierto? 8 kilopondios y F2, 5 kilopondios. ¿Ya? Entonces en el eje X y en el eje Y. Entonces lo que hay que encontrar primero que nada son las proyecciones de los vectores. Entonces lo que tengo que encontrar para esta es la componente horizontal y la componente vertical. A ver, voy a tratar de hacer un esquema y me tienen que tener un poquito de paciencia porque
para hacerlo más atractivo el problema, y lo voy a llevar al Paint. Ahí está, entonces esta fuerza, que es la que está aquí, se descompone en esa proyección, y esa proyección es, si la hago aquí, ¿cierto? Es adyacente, así que es coseno, así que eso sería F1 F1 coseno de 60 grados. Eso que aparece ahí, ¿ya? Que sería la proyección horizontal. Y la proyección vertical sería la que estoy dibujando acá, ¿ya? Espera un poquito porque esta cosa me quedó. Ahí. Y ese ángulo de 60 grados que aparece aquí se repite ahí arriba. Ahí. Ahí está. Y esta otra que está aquí, ahí está la componente. Entonces, esta componente que está aquí en rojo, el ángulo es opuesto, y esta es la componente vertical. Y esa componente vertical es F1. Vamos a poner en rojo esa cosa. No quiere rojo esta cosa. Ahí sí. Eso es F1. Seno de 60 grados. Ese que aparece ahí. Entonces, este vector lo logré descomponer, que hace un ángulo de 60 grados, en una componente horizontal y una componente vertical. Esta componente que está aquí es la componente F1X y esta es la F1Y, que valen F1 seno de 60 grados y F1 coseno de 60 grados. Hago una descomposición vectorial. ¿De acuerdo? Entonces eso lo vamos a expresar en el ejercicio. Este es el ejercicio número 1. Entonces nosotros dijimos por ahí que todo vector se puede representar como la suma de dos o más componentes.
Ahí está. Y eso es igual a F1 coseno de 60 grados, ¿cierto? ¿En qué dirección va? Va en el eje positivo y a través del eje positivo va el vector unitario de las I. Más F1 seno de 60 grados J. Ahí estarían las dos componentes del vector F1. Entonces, ahora ustedes me van a ayudar, por favor. Aquí vamos a poner un par de flechas. Saque su calculadora. Si me puede ayudar, por favor. Vamos a suponer que son todos newton ya en vez de kilopondio, ¿de acuerdo? Entonces eso sería 10 por el coseno de 60 grados I más los otros 10 por el seno de 60 grados J. Ahí está. ¿Me pueden entregar esos valores, por favor? Si alguien me coloca 10 por el coseno de 60 grados. Ahora tenga cuidado que su calculadora esté en el sistema DEC, no en radianes ni en grados. Tiene que aparecer una letra D arriba para el cálculo de los ángulos. Eso es 10 por el coseno de 60 grados. Eso te queda 5. 5i más 10 por el seno de 60 grados. 10 por el seno de 60 grados. Y eso te da 8,66. Y ahí tenemos entonces las componentes del vector F1. Vamos a ver las componentes del vector F2. Las componentes del F2, si tú ves, ¿no es cierto?, tiene una sola componente porque está a lo largo del eje de las X negativas. Y el ángulo que hace, recuerda que los ángulos se generan en este sentido y siempre respecto al eje X. ¿Qué ángulo hace la flecha negra respecto a la línea más delgada? ¿Qué ángulo forman? Por favor. 90. No, ¿qué ángulo forman? 0 grados, pues respecto del eje X. Es un vector paralelo, ¿no? Así que el ángulo que forman son 0 grados. ¿Ya? Así que en este caso el F2, voy a aprovechar esta capacidad aquí instalada. Ahora esto es F2, eso es F2 por el coseno 0 grados y más F2 por el seno de 0 grados. ¿Ya? Coseno de 0 vale 1. ¿Ya? Esto vale 1. Así que te queda F2. ¿Y F2 cuánto vale? 5. Así que esto te queda 5 newton por 1. Y te queda por I. Seno de 0, ¿cuánto vale? Seno de 0, ¿cuánto vale, por favor? Cero. 0. 0 por algo te queda
0. 0. 0 newton si tú quieres colocarle ahí. No tiene mucho sentido, pero lo vamos a hacer para la conformación de dos componentes. Ahora, esta componente horizontal, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Esta que está aquí mostrando acá. Apunta hacia la izquierda, ¿no? Y hacia la izquierda están los x negativos. Hacia acá va el vector unitario y hacia acá va el vector unitario menos y. Entonces, ese signo negativo lo puedes colocar aquí. Ahí. Y después lo puedes, menos, más por menos te queda menos, entonces lo anticipas acá. Y ahí estarían las componentes entonces del vector F2. Igual a eso que está ahí. Y ahí tiene entonces el vector F2. ¿Ya? Tú podrías haberle colocado, si alguien me pregunta, podría haber colocado simplemente una, esa que aparece ahí, porque esto no tiene mucho sentido, sí, por supuesto, pero siempre hay que tratar de darle, ¿cierto?, la forma IJ o JI, qué sé yo, pero la forma de dos componentes. Vamos con el F3. ¿El F3 en qué cuadrante está? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante? Cuarto. Cuarto cuadrante. Entonces eso se va a descomponer. Vamos a poner otro. Ahí. Y esta otra componente que está de aquí hacia abajo. Ahí aproximadamente. Entonces, me quedó muy bien eso. Ahí está esa componente y la otra componente que le sigue en cuestión, que es esta otra descomposición. Ahí. Ese ángulo de 75 grados se repite acá, ¿o no? Aquí abajito. Voy a tratar de colocarlo ahí para que no... Ángulo alterno externo, ¿ya? En realidad eso no está bien porque eso debería ser... Oh. Ahí estaría. Entonces tengo una componente positiva y una componente negativa. El ángulo es adyacente, así que este ángulo de 75 grados deberíamos colocarlo aquí en el interior, pero es muy grande ese número. Ahí.
Y ahí está. Entonces esta es adyacente, coseno de 75, y esta es la opuesta, ¿cierto? Seno de 75. Entonces el F3, voy a ocupar esto que está aquí, el F3, F3, esto sería F coseno de 75 grados en dirección positiva, y este sería seno de 75 grados, pero en dirección negativa porque apunta hacia abajo, y hacia abajo están los menos j. Entonces esto queda de la siguiente manera. Tenemos el F3, ¿cuánto vale su valor? La magnitud de módulo vale 8 newton. Entonces 8 newton por el coseno de 75, 8 newton por el seno de 75. Y esto es negativo. Y ese signo negativo lo antepongo acá, y aquí le pongo el signo negativo. Entonces el F3 va a ser igual a ¿cuánto? Ahí. Ya. Entonces aquí colocamos F3. Si alguien me ayuda con ese cálculo, ¿alguien puede o no? 8 por el coseno de 75. Eso te queda 2,07. 2,07 I. Italia. Y el otro te queda 8 por el seno de 75. Eso te queda 7,72 J. Y ahí estaría el F3. Entonces tenemos el F1, el F2 y el F3. Ahí tenemos las componentes. Y ahora la resultante, ¿qué se entiende por la resultante? La suma de los vectores. Es decir, esto es igual a F1 más F2 más el F3. Y ahí le colocan los signos positivos. ¿Ya? Y eso igual a qué cosa? A esto que aparece aquí. Anoto el primero, anoto el segundo, y anoto el tercero. Y ahí lo que hacemos, ¿no es cierto?, es sumar todos los que tengan I y todos los que tengan J en forma independiente. Entonces tenemos, aquí se me olvidó colocar eso, Newton. Esto es Newton también.
En realidad después no es necesario tanta... Al final podemos colocarle el resultado ya, pero como... Ya. Eso, entonces ahora sumamos los 5. Los 5 menos los 5 te queda 0. Y aquí esto era más. Entonces solamente sobrevive este que está acá. Porque estos 5i y estos 5i se van. Entonces aquí tenemos 8,66 más 0, te queda 8,66 menos 7,72. Entonces tienes 8,66 menos 7,72 igual. Y eso te queda más 0,94 Newton J. Ahí. Esa sería la resultante. ¿Qué más nos piden? Nos piden hallar la resultante, la magnitud y la dirección. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Por favor, ¿cómo se calcula? Ahí, ¿cierto? Se toman las dos componentes de r al cuadrado bajo raíz y se suman. Y se calcula la raíz de eso. Entonces, si alguien tiene la calculadora a mano, por favor, me sigue. Para que vaya aprendiendo a hacer esto. ¿Ya? Usted coloca raíz, dos paréntesis curvo de entrada, 2,07, cierra paréntesis, coloque x cuadrado, más, abre paréntesis, 0,94, cierra paréntesis, eleva al cuadrado y vuelva a cerrar paréntesis. Y eso le queda 2,27. Ese sería el porte de la flecha resultante. Y el ángulo y la dirección, vamos a decir, sea phi el ángulo. Entonces aquí colocamos phi igual eso es igual tangente a la menos 1 abre paréntesis, no, eso no, ahí no, eso, de la componente vertical 0,94 dividido por la componente horizontal que vale 2,07. Entonces usted coloca en su calculadora, busque la tecla tang, ¿la encontró? ¿Aló? Sí, profe. Ya, entonces ubique la tecla tang y sobre la tita dice tan a la menos 1, ¿cierto? Entonces usted para que le haga tan a la menos 1 tiene que apretar la tecla shift o inverso. Y ahí aparece tan a la menos 1. Abra paréntesis, coloque 0,94, divídalo por 2,07, cierre paréntesis por favor, y ahí ejecute. Y eso debería darle 24,42 grados. Entonces ahí tenemos la resultante.
que nos pedían el porte de la flecha de la superposición de los vectores y el ángulo, que es la dirección del ángulo respecto de la suma o la superposición de los tres vectores. ¿Ya? Entonces esos tres vectores ahora se pueden reemplazar por uno equivalente que tenga una magnitud de 2,27 y que haga un ángulo de 24,42. Es decir, el vector debería estar por acá, con un porte de la flecha de 0, algo, y haciendo un ángulo de 24,42 en vez de tener esos tres. ¿Hay alguna consulta, alguna duda de lo que acabo de hacer? ¿Alguna consulta, alguna duda? Entonces, Profe, la Lucía pregunta en el chat si la tangente de -1 es para sacar la dirección. claro, para un vector de dos dimensiones, se ocupa esa situación, esa expresión. Tangente a la -1 de la componente vertical, y la componente vertical es lo que acompaña a J, partido por la componente horizontal, que es el X, lo que acompaña a Y. Tienes que tener cuidado, ¿cierto? Cerrar paréntesis y que tu calculadora esté en el sistema DEC. Si está en R en radianes o en grados, me vas a calcular, ¿cierto? Me vas a llegar a otro resultado, simplemente porque lo estás trabajando en otro sistema. Entonces, en ese sentido hay que tener un poco cuidado. Hoy día estamos a 29. No, tengo que ver el otro peinado. Profe, ¿usted nos pone G1 por la sección? Claro, son los grupo 1 ustedes. Después tengo el G2 y después el G3, por tres grupos. Entonces, por eso le subo con esa nomenclatura para que vean sus clases. Ahora, si usted quiere ver las otras, también los videos los puede ver, pero es para ser un poquito ordenado. Nada más que eso. Porque las dinámicas que se dan en los cursos son distintas, ¿me entiende? Entonces, de repente hay alguna pregunta, alguna duda y me salgo del contexto, entonces hago otra cosa que es específico para ese grupo. Entonces, de repente, si usted se encuentra con un video del grupo 2, a lo mejor no es tan parecido al que usted hizo en su clase. Ya, entonces aquí yo le estoy agregando a ustedes
¿Se da cuenta? Tiene el enunciado, tiene el problema propuesto, la descomposición que yo hice y tiene la resolución. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas de esto? Bien. Vamos a hacer otro problema entonces. Tengo que ir cerrando esto porque no guardar se me hace mucho más pesado mi computador. No guardar. Entonces dejo lo que es esencial, no. Ya, vamos a ir a resolver otro problema. Ya vamos a hacer entonces problema 2. Para eso, control imprimir pantalla. Entonces abro el Paint. Copiamos y llevamos eso a su hojita. Ahí tenemos entonces el enunciado en cuestión. Ya. Y vamos a aprovechar el tiro. Si tú te das cuenta, en este problema, dice el tendón del bíceps ejerce una fuerza de 7 kilopondios. Le vamos a llamar Newton. ¿Ya? Sobre el antebrazo. Ahí está la fuerza. Y aquí dice el brazo aparece doblado de tal manera que este forma un ángulo de 40 grados con el antebrazo. Allá las componentes de la fuerza F sub M, paralela al antebrazo, fuerza estabilizadora y perpendicular al antebrazo, que es la fuerza de sostén. Entonces aquí, ahí no se notaba muy bien, por eso lo estoy destacando. Hay una fuerza, ¿cierto? Ahí. Entonces, esa fuerza que está ahí la debo descomponer en una componente que es la paralela, que es esa que aparece ahí, que es la paralela al antebrazo y perpendicular al antebrazo, que es la fuerza de sostén. Entonces, esa que está ahí, esa fuerza, vamos a hacer un poquito más entretenido, vamos a ponerle aquí una